Hola de nuevo. El propósito de este tutorial, bueno, de este conjunto de tutoriales, aunque ahora estoy empezando primero, que sería la introducción de, como dije, una serie de videotutoriales dedicados principalmente a la historia de la matemática. A través de no sé cuántos videotutoriales voy a intentar contaros los descubrimientos y las hazañas más importantes a lo largo de estos últimos, principalmente estos últimos 4.000 años, que han estado relacionados con las matemáticas. También os hablaré de las primeras manifestaciones matemáticas hace más o menos unos 35.000 años más o menos antes de Cristo. Para ello lo que voy a hacer va a ser dibujar una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, aunque no la haga así a escala, voy a marcar el año 0, que sería el año del nacimiento de Jesucristo. Entonces a partir de ahí voy a ir hacia la derecha y marcaré los siglos que nosotros decimos después de Cristo, y hacia la izquierda los siglos antes de Cristo. Entonces ya digo que, bueno, en principio no se me va a mantener la escala. Por ahí estaría más o menos el 1600 antes de Cristo. Marco este año, bueno, si queréis lo pongo en otro color, en verde, o incluso no está en azul. Los años, si queréis, los pongo en otro color. Aquí estaría 1600 antes de Cristo. ¿Y por qué marco este año justamente? Bueno, ya veremos por qué. Y aquí por aquí estaría, por ejemplo, el 30.000 antes de Cristo. Aquí digamos que aparecen las primeras manifestaciones matemáticas relacionadas con lo que sería el hombre, ¿no? Es donde aparecen las muescas en piedras, en huesos, principalmente un sistema de numeración en base 5 quinario. Pegamos un salto hacia el 1600, bueno, realmente habría que pegarlo hacia el más o menos, hacia el 3000 antes de Cristo, donde tenemos civilizaciones desarrolladas en el norte de África, como son la egipcia, y entre los ríos Tigris y Éufrates, como son la Babilonia y la mesopotámica. La civilización egipcia trabajaba con un sistema de numeración decimal, y los babilonios o los mesopotámicos trabajaban con un sistema de numeración sexagesimal. Digamos que en esta época el saber estaba concentrado en esas regiones. A partir del siglo VI más o menos antes de Cristo, y un poco antes, pues con el desarrollo de la polis griega, pues bueno, cambia el estilo del comercio. Esto conlleva pues que hay un intercambio económico entre las distintas ciudades, y evidentemente se desarrolla una civilización que basa toda la estructura jerárquica en la polis. Bajo mi punto de vista, una de las consecuencias de todo esto fue bajo mi punto de vista, el tremendo desarrollo de la ciencia griega, especialmente de la matemática. En el siglo VI antes de Cristo aparece una figura muy importante, bajo mi punto de vista uno de los primeros adelantados a su tiempo, que se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto, pues principalmente pasó prácticamente su primera parte de su vida viajando, aprendiendo el saber egipcio. Viajaba de hecho mucho a Egipto, sabía de economía, sabía de ciencia en general, era un buen astrónomo, y desarrolló, digamos que inició el método de demostración matemática que posteriormente seguirían todos sus discípulos. Llegamos al siglo V
antes de Cristo, entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, me aparece una figura, un discípulo de Tales llamado Pitágoras. Pitágoras, pues bueno, consiguió demostrar el teorema que iba a su nombre, fundó una escuela, la escuela pitagórica, en la que era una escuela oculta, secreta. Basaron prácticamente todos sus conocimientos en el número. Bueno, ya os seguiré contando más anécdotas sobre la escuela pitagórica. Hasta, bueno, se cree que era una persona tan evolucionada que hasta que se cree que se casó con una de sus alumnas. En el siglo IV antes de Cristo, el saber pasa a la escuela de Atenas. Aquí aparecen figuras como Demócrito, Zenón, Platón, Aristóteles, bueno, una serie de matemáticos que ya os iré citando. En el siglo III antes de Cristo, el saber pasa de Atenas a Alejandría. Aquí tenemos tres matemáticos muy importantes. Bueno, dejé un poquito aquí porque digamos que bajo mi punto de vista son de los matemáticos más importantes que dio la civilización griega, que son Euclides de Alejandría. Escribió una obra matemática llamada Los Elementos, que fue durante 2000 años más o menos libro de texto. Apolonio de Perga, con su obra titulada Secciones cónicas, y como no, Arquímedes de Siracusa. Arquímedes prácticamente gastó o invirtió toda su vida en Siracusa, pero estudió y explicó en Alejandría. En Alejandría se fundó, bueno, se estableció prácticamente todo el saber, se creó un museo, una biblioteca, y esta biblioteca, bueno, yo por las investigaciones que hice, se cree que no duró más allá del siglo IV después de Cristo. Algunos creen que fue destruida definitivamente en el siglo III después de Cristo, aunque se sabe que uno de los primeros incendios y una de las primeras destrucciones masivas de esta biblioteca fue en el siglo I antes de Cristo, para ser exactos, hacia el año 90 después de Cristo. A partir de aquí, la matemática griega en el siglo II y en el siglo I antes de Cristo no tiene así unos digamos descendientes, una herencia de todo este saber, de todo este conjunto de grandes matemáticos, y tenemos que esperar hasta el siglo I antes de Cristo, donde tenemos a Ptolomeo, que escribe un libro muy importante que se llama Almagestro. En el siglo II tenemos principalmente a Diofanto de Alejandría, que para muchos es el padre del álgebra, y entre el siglo III y el siglo IV tenemos a Hipatia y a su padre Teón. Bueno, Hipatia es famosa por la película de Amenábar titulada Ágora, y bueno, por su muerte tan dramática. A partir de aquí los romanos no contribuyeron mucho al desarrollo de la matemática, y tenemos que esperar más o menos hasta el siglo VI, VII después de Cristo, donde el saber se traslada principalmente a Bagdad. Allí se funda una escuela y matemáticos árabes digamos que establecen su hegemonía, ¿no?, desde el punto de vista científico. En esta escuela de Bagdad fue profesor, una figura muy importante. Bueno, no lo voy a nombrar porque ahora mismo no lo voy a escribir porque no me acuerdo cómo se escribe, que es Algarísmiz.
al-Khwarizmi, no me acuerdo ahora muy bien cómo se escribe. Escribe un libro muy importante que es Al-Jabar, en el que consigue resolver las ecuaciones de primer y segundo grado en todas sus variedades, bueno, sin tener en cuenta los coeficientes negativos. Estos matemáticos, mejor dicho, esta civilización se extendió, bueno, prácticamente por todo el mundo, llegaron a Asia y ahí pudieron entrar en contacto con la civilización hindú y asimilar de ellos el sistema de numeración que nosotros hoy conocemos como indio-arábigo, diseñado por los hindús y asimilado por los árabes, y después fue introducido en Europa hacia el siglo XIII, para ser más exactos, hacia 1212, donde una figura muy importante llamado Leonardo de Pisa, con el seudónimo de Fibonacci, escribe un libro titulado Liber Abaci, y entonces a partir de ahí pues todo el manejo de los numerales hindúes indio-arábigos entró en Europa. Sí, deciros que bueno, que muchas de estas migraciones de científicos y de sabios pues estuvo también muy influenciado por la inestabilidad socioeconómica que había en aquel entonces. Digamos que contemporáneos con los griegos, vamos a ponerlo en verde claro, contemporáneos con los griegos y con los, bueno, principalmente con los griegos, se desarrollaron las civilizaciones de China e India. Bueno, y puedo deciros, por ejemplo, que hacia el siglo II después de Cristo, un emperador chino retrógrado hizo quemar todos los libros de texto, y por eso es por lo que hoy en día es muy difícil conocer todo el saber antiguo de China. Los indios, por ejemplo, se sabe que fueron ellos los que introdujeron un sistema de numeración decimal. Al parecer proviene, o es una derivación de la escritura Brahmi, y se estableció principalmente entre los siglos VII y VIII después de Cristo. De hecho, el cero, el circulito del cero, como hoy en día lo conocemos, aparece por primera vez escrito en una roca hindú, creo que se llaman los Gwalior. Digamos que, bueno, estamos en 1200 y los numerales entran en Europa, y entonces el saber que ya se estaba traduciendo hacia el 1100 después de Cristo por aquellos traductores, principalmente monjes que se dedicaban a la traducción de los libros árabes, que a su vez eran las traducciones de los libros griegos. Entonces estas traducciones principalmente eran en latín. Digamos que hasta más o menos el 1400, que es cuando empieza el Renacimiento, pues el saber prácticamente estaba relacionado con el manejo de los numerales, y bien poco se había investigado después de los árabes de la resolución de las ecuaciones, ¿no? En 1545 es un año relativamente importante, porque para muchos es el inicio de la matemática moderna. Aparece una figura que se llama Cardano, Jerónimo Cardano, que por lo visto era un médico. Escribió un libro que se titula L'Ars Magna, en el que establecía la resolución de las ecuaciones de primer y segundo grado ya resueltas por los árabes, y la de tercer y cuarto grado también. La de tercer grado había sido resuelta por Niccolò Tartaglia, y la de cuarto grado por Luigi Fontana creo que era. En principio, bueno, hay aquí mucha controversia sobre si fue Cardano quien la descubrió, o si incluso la de tercer grado se la robó a Tartaglia. Bueno, de eso ya hablaremos más adelante.
Después de 1500, vamos a continuar aquí la línea de tiempo. Aquí tenemos más o menos en 1500, entre 1500 y 1600. Aquí en 1600, pues digamos que es donde empieza a crecer de manera exponencial el conocimiento matemático, porque gracias a al desarrollo de los sistemas de coordenadas, la geometría analítica se pudo desarrollar, y los científicos de la época, de mediados de 1600 y principios de 1700, pudieron aplicar el uso de las coordenadas a la resolución de problemas. En principios de 1600 quiero destacar a dos personas muy importantes, que fueron Descartes y Fermat. No puedo obviar evidentemente aquí a Galileo Galilei hacia 1500, hacia mediados de 1500, pues no puedo tampoco obviar a Kepler, a Copérnico y a Galileo. Y sería injusto que no hablase de Tycho Brahe, que fue un gran calculista y que permitió, entre otras cosas, que Kepler, con los datos que había recogido Tycho Brahe, pues estableciese digamos la primera ley, ¿no? que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. A principios, hacia 1700 tenemos una figura importantísima. Galileo, perdón, es posterior, Galileo es de a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. En 1700 tenemos una figura importantísima, a finales de 1700, en el siglo XVII más o menos. Tenemos una figura importantísima, que es Isaac Newton. Me vais a permitir que lo ponga Isaac Newton. Con el uso de las coordenadas de Descartes y de Fermat, con la geometría analítica, consiguió desarrollar el análisis, o mejor dicho, el cálculo diferencial. Fue el primero que se dio cuenta que el proceso de derivar era el inverso de integrar. O sea, el proceso de las tangentes, o mejor dicho, el estudio de las tangentes, era inverso al cálculo de áreas. Al parecer, Leibniz, vamos a ponerlo también en azul, se dio cuenta de esto, pero más tarde. La notación de Leibniz era más cómoda, por eso es la que hoy en día persiste. Y ellos dos llevan la hegemonía de ser los creadores del análisis infinitesimal. Hasta tal punto fue por así decirlo, el enfado que cogieron, que Newton consiguió que los matemáticos de las Islas Británicas se aislasen prácticamente de los matemáticos europeos, aunque seguían en contacto a través de correspondencia, de correos, no correos electrónicos como hoy en día, sino a través de cartas. Después, aquí entre 1700 y principios de 1800, tenemos también a los Bernoulli, que son una gran familia de matemáticos. Yo creo que nunca en la ciencia hubo una gran familia de científicos tan grande como estos Bernoulli. Hacia finales de 1700, principios de 1800, tenemos una serie de matemáticos que son los contemporáneos de Napoleón, como son Laplace, Legendre, Lagrange, Gaspar-Mons, Concordet. Muchos de ellos llegaron a ser ministros de Napoleón. De hecho, por ejemplo, Gaspar-Mons fue un gran ministro de Napoleón, era de familia humilde, y entre otros, fue uno de los que se preocupó mucho por digamos, los derechos de la gente, ¿no? De la gente trabajadora. Concordet, si no me falla la memoria, fue uno de los que abogó por un sistema de educación pública. También tenemos a Fourier, que fue uno de los encargados en ir con Napoleón a Egipto a saquear Egipto, de hecho. Y después, tenemos aquí en 1900, donde
Aquí el crecimiento o la ramificación de las matemáticas es prácticamente total. La geometría se divide en geometría analítica, geometría diferencial, geometría proyectiva. Bueno, ya se había hecho a principios de 1800. En la topología también, el cálculo diferencial, el análisis infinitesimal está distinguido en cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de las variaciones, que fue introducido principalmente por Euler a mediados de 1700. Y como veis, aquí el crecimiento de la matemática, ya os digo que fue exponencial, y en esto pues no me estoy equivocando por la cantidad de ramas que surgieron de las matemáticas, como las geometrías no euclídeas, ¿qué más? ¿Cómo se llama? La geometría fractal, que es también de hacia 1970 más o menos, con Mandelbrot y Julia, etcétera. Bueno, pero sobre esto ya iremos profundizando, porque como veis, esta es una pequeña introducción de, digamos, lo que fue el saber en estos últimos, ya dije, 4.000 años. Nada, espero que os haya interesado esto, espero que os haya llamado la atención. Iré poco a poco profundizando en cada uno de estos siglos a través de los tutoriales. Y nada, me despido esperando que os haya llamado la atención y diciéndolo de siempre. Thank you for watching.